Aquí está Milici en el hombre. Siriaco, Antonio Siriaco, el decano de Economía de la UAS. Esperado con ansias, porque hay muchos acontecimientos Sí, sí, económicos. sí, hay muchos Vamos a comenzar. Se nos está yendo el año ya. Sí, el año se está yendo y verdaderamente la economía dominicana creo que va a terminar en la vecindad del 5%. Poco a poco ha venido con un proceso de desaceleración este año. Ahora, Dirigido, ¿verdad? claro, porque yo lo que creo que también el Banco Central y los bancos centrales están tratando como que el aterrizaje este año sea un tanto suave. Ahora, me preocupa el próximo año. El próximo año realmente hay perspectivas no muy halagüeñas, no solamente para quizá la economía dominicana, que podrá terminar con un crecimiento de un 4%, 4.2%. El año próximo, que está por debajo del crecimiento potencial. No es que es un crecimiento malo, pero está por debajo del crecimiento potencial. Ahora, el entorno internacional se está complicando. Y muchas veces cuando uno hace predicciones de un 4 o un 5, son predicciones que hay que ponerlas entre comillas, por la dinámica de la economía mundial y cómo las cosas están ocurriendo. Por ejemplo, no hay que olvidar que a pesar de todo ese conflicto bélico que hay, pero la gran lucha es entre dos grandes economías que todavía están y siguen en ese proceso. Los chinos, que han concluido... Bueno, tal vez no sería entre dos, porque justo en esta semana se divulga un informe de las predicciones de desarrollo del mundo. Y hay 5 naciones que están despuntando. Por ejemplo, no hay que olvidar de la India, que en estos momentos la India de las potencias emergentes es la que mejor desempeño está teniendo. Sí, sí. Y Japón, que se retrasó, Japón sigue siendo una potencia. No, Japón siempre ha sido una potencia, pero claramente estamos hablando de esas potencias emergentes, de esas grandes economías que vienen como desde abajo con un gran impulso, porque Japón ya está muy estable como una de las principales potencias. Y China desplazó a Japón como segunda economía del planeta. Entonces, en el caso, por ejemplo, se le ha adelantado muchísimo. Y se le ha adelantado. Entonces, estamos viendo a la India que se está aprovechando de esta coyuntura y muchas de las inversiones que iban a China están yendo a la India. Y la India está creciendo incluso a una tasa de crecimiento mucho mayor que China. No hay que olvidar que China tuvo el trimestre anterior un crecimiento de 0.7%, ahora se ha recuperado. Pero es que, exacto, te voy a decir que ayer salió un informe que apuntaba que se había recuperado. Se había recuperado, todo eso obviamente por sus tasas de COVID. Se cayó la bolsa ayer. Claro, pero ¿qué ocurre? No son las tasas de crecimiento promedio acostumbradas en los últimos años, que China crecía un 9, un 8. Bueno, pero ningún país post pandemia está en su crecimiento habitual. Claro, tiene razón. Además, China, a mí me pareció interesante leer el discurso del reelecto por tercer periodo consecutivo. 5 años próximo y con más poder, ¿eh? Y con más poder. Que él decía que lo que le importaba fundamentalmente no era el crecimiento, que China tenía capacidad para crecer mucho, sino la redistribución de las riquezas. Eso es clave. Que había que impedir que esas riquezas que está produciendo China se concentren en 2 o 3 manos. Pero fíjate, como pasa en los países de Occidente. Pero fíjate, también hay un elemento importante que yo creo que hay que ver las señales. El Partido Comunista Chino, encabezado por Xi Jinping en estos próximos 5 años, parece que se ha fortalecido la figura de Xi Jinping. ¿Sí? No hay que olvidar que hay pugnas, hay grupos soterrados en China. Por ejemplo, cómo sacaron a Xi Jintao. Pero hay que decir lo siguiente, yo lo que creo es que ese discurso de Xi Jinping lo que está fortaleciendo es el aspecto político, porque sabe que el mundo que viene en los próximos años y el ciclo de la economía no es un ciclo de alto crecimiento. Entonces, se está poniendo adelante, y lo está condicionando. ¿Y qué está ocurriendo? Dice, es cierto, tenemos nosotros que mejorar la redistribución del ingreso, pero esa situación combinada con un crecimiento relativamente bajo para un tipo de economía como la China, se le hace muy difícil.
o por lo menos se le puede tornar muy difícil. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener un control político fuerte para cualquier situación que se pueda avecinar. Pero hay que reconocer que superó el costo político que ha significado la pandemia para muchísimos gobiernos en todo el mundo, que han sido arrasados. Claramente, o sea, yo creo que... Pero allí es muy difícil. Sí, hay unas condiciones estructurales diferentes, pero dentro del partido había otro liderazgo que fueron derrotados. Pero por eso es que está tratando precisamente de en los próximos 5 años tener un control político de tal manera que ante una situación económica que en el caso de China, estamos hablando de las tasas históricas de China, no estamos hablando de otros países. China había estado creciendo a un 10, a un 8, a un 9 y quizás a un 4, a un 5, con 1.400 millones de personas, que tú tengas que mejorar la redistribución del ingreso, se torna un tanto más difícil y como consecuencia tú tienes que tener un mayor control político. A mí también me interesa la lectura tuya del proceso de Reino Unido, una crisis política que tiene un origen económico. Mira, tú sabes que cuando las ideologías se entronizan en los aspectos económicos, muchas veces se cae en lo que cayó la ex primera ministra del Reino Unido. Efímera, la más incluso efímera de todas la historia del Reino Unido. Señor. Porque mira qué ocurre, aquí, y se ha vendido la idea de que bajar impuestos es algo que inmediatamente va a generar porque te aumenta la base. Impuestos a los ricos. Oye bien, porque al final es a los ricos. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Bueno, ¿cómo tú vas a financiar eso? Se le desplomó la Cuando la gente pensó y dijo, bueno, el Reino Unido, que venía con una caída y con una prácticamente desaceleración de la economía, y que de repente tú plantees una bajada de impuestos y la gente no sabe cómo tú vas a financiar eso, ¿qué ocurrió? Que inmediatamente la libra esterlina se desplomó, se despreció. Y eso incluso afectó también a muchos fondos de pensiones que en el Reino Unido, gran parte de las pensiones está sobre la base de los procesos de capitalización individual. Oye, eso, parecido a la República Dominicana. Y muchos de esos fondos y esos planes de pensiones tenían instrumentos de deuda pública. Y entonces claramente se vieron con problemas y por eso fue que para que estas empresas no perdieran dinero y que le estaban exigiendo mucho más garantía, el Banco Central del Reino Unido tuvo que comenzar a comprar rápidamente bonos. Entonces, esas son las situaciones que ocurren en esas economías. Cuando tú partes de una ideología que no está evidenciada por la realidad de que bajar impuestos muchas veces a los ricos. Pero hay una información importante. Miren, el nuevo primer ministro de Inglaterra es de origen hindú. Sí. Y es millonario. Es multimillonario. Por supuesto. Claro. Es negro, allá es negro. Claro. Allá es un tipo negro, es un economista de mucho renombre, pero es de origen, es un inmigrante. Y allá en Inglaterra nadie está cuestionando eso, sino felices, por eso haya ocurrido. Y el ministro de Economía, que tuvo que renunciar, primero que la ex primera ministra, también era de origen africano. Africano, claro, aunque era rubio. No, pero de origen africano. Señoras y señores, no acabó el tiempo. Ay, qué lástima. Qué lástima. Mañana están invitados para continuar con este programa. ¿Qué es su programa? Uno más uno.